A lo largo de la historia, todo cuestionamiento de la viabilidad del sistema capitalista ha sido ignorado, combatido y destruido. ¿Cómo lo consiguieron? Estamos acostumbrados a que, ante cualquier ataque al sistema capitalista, la élite lanza un mensaje unívoco a su favor que, de forma sorprendente, cuenta con el apoyo masivo de los desgraciados. Te preguntarás, ¿cómo es posible que sean tantos los que se dejan manipular? Eso es porque la gente no se mueve por hechos y verdades, sino por sentimientos e intereses, y lo hace organizada en mafias. Observa lo que pasa con el deseo mayoritario de los catalanes a votar por su futuro. La élite española apela a la unidad de la patria, o dicho de otra forma, a mantener las colonias que la alimentan. Ese interés y los sentimientos de amor y odio desatados en el seno de la población española ignoran cualquier otra consideración, como es el democrático derecho de Cataluña a decidir su futuro. También ignoran que esa misma mafia española es la que les roba y provoca todas las calamidades que les ahogan. No quieren ver que, salvo las hambrunas por epidemias o pestes, todas las crisis económicas y absolutamente todas las guerras han sido provocadas por la ambición de la élite. Has dicho mafia, pero ¿cómo, por qué o para qué aparecen las mafias? Hemos visto cómo en el sistema capitalista las naciones fuertes se aprovechan de las débiles. Eso mismo ocurre entre individuos. La élite, dueña de todo, crea una sociedad insegura en la que tanto tienes, tanto vales. La riqueza, por tanto, pasa a ser el primer valor y la población se lanza en busca de la mayor porción posible. En tales circunstancias, todo individuo saca de sí mismo los peores sentimientos y se pone a conspirar contra los demás, organizándose en grupos con intereses semejantes llamados mafias. Naciones, clases sociales, partidos, sindicatos, asociaciones, religiones, gremios, familias, etc. Su objetivo es el propio beneficio en detrimento de los demás, y el combate es dirigido por la élite porque, al final, es la única beneficiada. De este modo, el hombre se convierte en un peligro para la especie y para el planeta, porque solo siendo depredador y malo puede triunfar. Digamos que para ganar en este sistema capitalista es necesario poseer una mentalidad de hijo de perra. Esa es una de las razones por las que los malos ganan casi siempre. También explica el fracaso de las religiones. Los individuos se ven obligados a escoger entre ser malos, violentos y tal vez ricos, o buenos, pacíficos y probablemente pobres. Ponme el ejemplo de alguna mafia para que pueda entender mejor lo que me dices. Te voy a poner más de uno. Las mafias económicas, por ejemplo, están formadas por grupos, familias o individuos que controlan grandes fortunas suficientes para influir de forma decisiva en la vida del resto de la sociedad. Sin excepción, han acumulado la riqueza de forma irregular y quieren seguir haciéndolo. Las mafias políticas están constituidas por gente que, defendiendo ideas, consiguen lugares privilegiados en el poder. Están en manos de la mafia adinerada y hacen la política que más le conviene. A cambio, les aseguran alguna silla, sueldo o sin trabajo para cuando pierdan el poder. Son un obstáculo para el progreso de la humanidad. Los socialistas y en general los partidos de izquierda, sin moral que les estorbara y con la ética repartida entre el bolsillo y el trasero, renunciaron a sus ideas y se volvieron parlamentarios. Se organizaron en mafias y fueron a por el poder y el dinero que tradicionalmente manejaban los conservadores. Las corporaciones multinacionales son grandes empresas transnacionales en poder de la élite, en las que se encuentran conchavados los poderes políticos, tecnológicos y militares para conquistar el mundo. Se están quedando con el poder y los servicios del Estado, al que pretenden reducir a la nada, junto con la democracia, con el fin de dominar la tierra. Los estamentos son grupos de interés que luchan por defender y aumentar los privilegios conseguidos. Militares, clero, jueces, funcionarios del Estado, etc.
Gran parte de ellos son oportunistas por naturaleza y sirven, de forma incondicional, a quien esté dispuesto a respetar y aumentar sus prebendas. Gran parte del fracaso de los gobiernos se debe a que los políticos salen de sus filas. España también es una mafia. Como nación nunca ha existido porque siempre fue una imposición y está en manos de la élite conservadora castellana proveniente de la Edad Media. Una mafia responsable de todos los pronunciamientos, cuartelazos y golpes de Estado habidos. Ella dominó el aparato estatal durante el franquismo, dirigió la transición y engendró la actual democracia capitalista disminuida en lo social y fascista. La Comunidad Europea es un buen ejemplo de mafia internacional. A pesar del clamor popular para convertirla en una comunidad política y social, las élites siguen considerándola una comunidad económica. Realmente no es ni económica, sino un club de neocolonialistas. Por eso preservan sus respectivas fronteras, mientras anexionan más y más países, pensando únicamente en explotar los mercados que aportan. La Europa de verdad, la que la población exige y quiere, no es posible porque contiene residuos utópicos de la sabiduría clásica y del Renacimiento, opuestos a los intereses de la élite. Los pasos que se den en tal dirección llegarán cuando la élite pueda controlarlos y sirvan para conservar o aumentar sus privilegios. Por lo que veo, podríamos hablar de mafias sin que las acabáramos. ¿Crees que la humanidad puede vivir sin estar organizada en mafias? No, porque la angustia y la desesperación de la mayoría, provocadas por el capitalismo, obliga a agruparse en mafias para defenderse. La unidad familiar, por ejemplo, es una mafia encerrada en sí misma, defendiendo sus intereses frente a las demás familias. Para resolver ese desastre habría que imponer de la forma que sea la ética en el comportamiento y la justicia en la distribución de la riqueza. Pero solo podrá hacerse por medio de una revuelta popular. La gente ha de salir a la calle, decidida a conseguir los tres objetivos básicos que ya conoces: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas, los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.